Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es que ves este video de día, de noche, de madrugada o a la hora de la merienda. Soy Andrés Isaac Horta y me acompaña mi esposa Alexandra Palma. Y hoy queremos contarle nuestro testimonio, como ustedes nos lo han pedido varias veces en los comentarios, Alexandra. Por fin, había esperado este momento por mucho tiempo. Porque bueno, realmente hemos visto la receptividad que todos ustedes tuvieron con nuestro testimonio por escrito. Hemos visto que muchos se sintieron identificados con eso y bueno, nosotros queremos hacerlo, extendernos un poquito, pues que salga del testimonio, a pesar de que lo escribimos nosotros, que salga como que un poquito más desarrollado y ustedes puedan compartir con nosotros todo lo que fue este volver a la senda antigua, volver a la raíz hebrea, ese llamado que nos hizo nuestro Abba, nuestro Padre. Y bueno, me encanta, de verdad, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este momento. Unas experiencias de vida que se van a sentir bastante identificados, sobre todo los que vienen del cristianismo, de la iglesia cristiana evangélica, como fue el caso de nosotros, y vamos a poder sentir esa cercanía, Alexandra, porque nuestra historia prácticamente es la historia de muchos de ustedes. Bueno, sin más preámbulos, les voy a contar más o menos cómo fue mi caminar dentro de la iglesia rápidamente allí, para que Alexandra también cuente un poquito de su parte. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres evangélicos, mis abuelos, tanto por parte de mamá y por parte de papá, todos eran cristianos. Bueno, la mayoría de la familia religiosa. Mi abuelo Marcelino Horta, un evangelista importante del país, fundó varias iglesias en Venezuela, en Caracas sobre todo, un hombre respetado en la comunidad evangélica. Y bueno, yo crecí viendo todo ese mover y esa pasión por la obra de Cristo. Canté en la iglesia, participé en teatro, en los eventos importantes de la congregación. Cuando fui más joven, adolescente, empecé a participar en la parte musical. Luego fundé una banda junto con otros amigos y familiares. Uno de esos familiares de Alexandra, primo de Alexandra, guitarrista de la banda. Bueno, ahí empezamos a cantar todo lo que tuvo que ver con la música alternativa, pop, rock. Grabamos un disco con la banda Redes. Hasta ese momento yo sentía que estaba donde tenía que estar, que era la adoración, la música. Adorador en la iglesia. Bueno, me apasionaba mucho esa parte. Pero sentía que había algo en mí que no terminaba de encajar dentro de la iglesia. A pesar de estar siempre a la palestra de las tarimas, de la adoración, de ese mover dentro de la iglesia, yo sentía que algo más allá había. Elohim me permite, Dios en ese tiempo como lo conocía, incursionar también en lo que era la parte de información. Trabajé en la radio, trabajé en un periódico cristiano, en la radio cristiana. Bien, soy Andrés Isaac Horta, directamente desde Marcha para Jesús, aquí en la ciudad de Caracas. Ya comenzó la marcha, son miles y miles de personas a nivel nacional que están siendo parte de este evento inédito en Venezuela, además. Marcha para Jesús 2014, donde la presencia de Dios está impactando toda la ciudad de Caracas, no solamente aquí en Caracas, obviamente, sino también en los alrededores de nuestra amada Venezuela. Ven a disfrutar, tú eres
Y ahí fui conociendo y me fui empapando de cómo realmente es el mover de la parte religiosa de la iglesia, y conocí muchas figuras importantes en Venezuela e internacionales también debido a esa plataforma, que me causó mucha decepción y mucho impacto. Ya Elohim venía tratando conmigo el hecho de que me iba a mostrar, me iba a revelar cosas en su palabra. Yo pensé que era igual que todo el mundo, pero resulta que había algo más allá, que Elohim me quería llevar a conocer la raíz de nuestra fe, a la senda antigua. Estuve por un tiempo, bueno, un poco desanimado, decaído. Sin embargo, siempre ahí en la iglesia. Traté de comunicarle mis expectativas y mis inquietudes referente a temas como el arrebatamiento, que no era antes de la tribulación, sino después. Ya yo venía inquietado en esas cosas, pero no me tomaban en serio. Le preguntaba y lo compartía con ciertos amigos y no, o sea, sencillamente me encapsulaban en canta y ya, o sea, dedícate a la adoración y punto. Fue hasta que conocí a Alexandra que le empecé a comunicar estas inquietudes, y resulta que ella también estaba siendo inquieta por Elohim. En ese tiempo éramos novios o amigos, y después nos hicimos novios. Evidentemente ella estaba en las danzas, yo cantaba, y ahí hubo ese clic, y juntos empezamos a descubrir esta parte de la senda antigua, estas cosas de la Torah, que ya vamos a entrar a contarles cómo fue esa parte. Pero primero quiero que Alexandra cuente su experiencia también en cómo fue ese proceso antes de conocerme a mí, antes de que juntos empezáramos a estudiar esto de las raíces hebreas. Bueno, para hacerlo breve, porque si realmente nos gustaría tenerlos a todos en nuestra casa, y creo que duraríamos horas y horas y horas y horas comentando cada anécdota, cada situación de la que nosotros hemos vivido. Pero bueno, para resumir un poco parte de lo que fue mi vida, yo también nací dentro de un hogar cristiano. La familia de mi papá nunca fue cristiana, pero la de mi mamá sí, y fue básicamente en ese hogar en el que yo me desarrollé, con mi familia materna. No conocí lo que era otra religión. Mi abuela diácono de la iglesia, tío pastor, todos mis primos músicos de la iglesia, y yo era como que la estrella de la casa, ¿no? Yo era como la estrella de la familia, porque yo estuve como que en un medio, era ser cristiano y estar en la televisión, estaba bendecido. Ser de la iglesia, pero bueno, mi mamá pues me dio las oportunidades de incursionar. Siempre se esmeró muchísimo conmigo y junto con mi papá para incursionar en el medio de la televisión. Y entonces yo como que tenía un piecito dentro de la iglesia y un piecito en el mundo, ¿no? Pero al final yo sentía que yo estaba en bendición, yo sentía que yo estaba bendecida. Pero era como que esa situación como que no te cierra realmente, como que no tener en claro qué es lo que realmente le agrada a Dios. Cuando tú dices, bueno, no estoy en pecado, porque no estás pecando entre comillas, pero realmente no sientes que tengas la plenitud realmente de estar agradando a Dios. Bueno, en ese caminar de tener un piecito en el mundo y un piecito dentro de la iglesia, viví muchísimas decepciones, muchísimas, en donde
me vi sumergida en una profunda depresión, en una profunda tristeza, y fue ahí donde yo dije, bueno, yo necesito como que afianzarme en las cosas del Señor, decía yo. Recuerdo que yo bailaba para el mundo, bailaba en la televisión venezolana, en uno de los canales más importantes, y cada vez que yo veía las danzas de la iglesia donde yo iba a hacer sus danzas, valga la redundancia, yo decía, yo quiero estar ahí. Me acuerdo que yo el día anterior había bailado con un artista súper famoso y al otro día yo decía, realmente lo que yo anhelo es estar ahí y danzar como esas chicas danzan. Bueno, Elohim conocía el deseo de mi corazón, y mi mamá también como que tenía ese deseo, ¿no? De que nos afianzáramos en la palabra, estar en el Señor bien, estar en Dios bien. Bueno, nada, le pedí eso a Elohim con muchísima fuerza, a Dios en ese momento. Dentro de la iglesia, bueno, empecé a tener participación, después nos fuimos a otra iglesia también, en donde tomé liderazgo, de realmente Elohim, donde el Señor, en ese momento como la conocía, donde Dios me ponía, me daban un liderazgo, y un liderazgo importante. Impresionante, pero era como que sin darme cuenta tenía personas que me seguían y tenía el liderazgo que yo no buscaba. Yo simplemente lo que quería era adorar a Dios en ese momento, como yo sabía hacerlo y como conocía yo que era la perfección, que era como yo bailaba en el mundo, que lo hacía, que yo sentía que lo tenía que hacer espectacular, así yo llegué a la iglesia haciéndolo. Yo aquí me la tengo que comer, yo aquí tengo que enfocar y tengo que hacerlo porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y ahí me enamoré de ella. Pero esa es otra historia. Ahora estamos hablando cómo conocimos las raíces hebreas. Bueno, en esa búsqueda de conseguir como que la iglesia perfecta, porque mi familia también somos escogidos al fin, y teníamos como que esas inquietudes de que ninguna iglesia como que nos llenaba. Recuerdo que llegamos a en un lugar, en una zona bastante humilde, bastante lejos bastante popular, bueno, un lugar difícil para nosotros ir porque vivíamos muy lejos de nuestra casa. Bueno, al fin me acuerdo que mi mamá me dice, hija, hay un lugar que conocí, porque mi mamá estudiaba teología junto con mi papá, y dice, hay un lugar que conocí, pero que se mueve el Espíritu Santo, me acuerdo. Y es lo que nosotros queremos. Hija, nosotros queremos el mover del Espíritu Santo. Ahí fuimos a parar, amado, a esa iglesia, lejísimo de nuestra casa, en un lugar bastante popular. Bueno, allá fuimos a dar, allá estaba Andrés, ahí conocí a Andrés. Bueno, no, mentira, ahí empezamos a tener... Ya nos conocíamos, sí, porque el primo de ella era el guitarrista de mi banda. Entonces ya habíamos tenido cierta interacción. Él me amaba. Y sí, siempre la amé, pero esa es otra historia. Después le vamos a contar eso. En realidad él me amaba en secreto, pero yo no lo sé. Claro, porque yo la veía en televisión y bailando y eso, y ya más o menos tenía una noción de quién era Alexandra. Sí, bueno, pero ese era el punto. Exactamente. Bueno, el tema es que cuando nosotros nos conocemos, teníamos digamos, un liderazgo importante dentro de la congregación, un nivel de influencia importante con los jóvenes, incluso con la gente grande, porque yo también trabajaba con la gente de lo que eran los ujier, el protocolo de la iglesia, estaba ahí en ese liderazgo. Es decir, había ese mover, constantemente nos estaban invitando a eventos de jóvenes y todo esto, y llegó ese punto en el que ya las cosas dentro de la iglesia, pero no solamente la local, sino en todo lo que engloba la iglesia como tal, no había algo que estaba encajando. Y es que, primero, el mover de lo que nosotros conocimos como Espíritu Santo cada vez era menos.
no se permitía avanzar y profundizar un poco más en la palabra, porque era considerado o es considerado dentro de la iglesia cristiana evangélica como que no te corresponde. Sí. Te corresponde escuchar lo que dice el liderazgo. O sea, si quieres saber un poco más, tienes que meterte en el instituto, tienes que estudiar en yo no sé dónde, pero por tus propios medios no lo hagas porque te puedes confundir, y es lo que siempre se dice dentro de la congregación, dentro de las congregaciones. Sí, comenzamos a ser unos líderes problemáticos para la iglesia. Había una iglesia que era como decir la madre, como le llaman ellos, la madre tenía otros hijitos y nosotros éramos de una de las iglesias hijitas. Empezamos a ser esos líderes problemáticos en donde cuestionábamos todo, amados. O sea, nos llevaban a reuniones de líderes en donde Andrés y yo, ellos hacían una pregunta y Andrés y yo éramos los únicos que, mientras todos los demás respondían como, no sé, borregos, como sí, borreguitos, Andrés y yo éramos los únicos que cuestionábamos Y ese tipo de preguntas eran por lo menos el nombre de la organización. ¿Y cuántos somos? Y decían el nombre de la organización. Y nosotros, ok, pertenecemos a la organización, pero ¿qué me dice la palabra? Amados, era una inquietud. O sea, era un fuego que ardía dentro de nosotros por conocer un poco más. Entonces, ok, sí, pertenezco a la iglesia, no sé qué. Ah, bueno, sí, perfecto, pertenezco a esa iglesia. ¿Y qué pasa? Cabe destacar que nosotros fuimos formados en la denominación de las Asambleas de Dios. Y de ahí, bueno, pasamos a otras organizaciones vinculadas a las Asambleas de Dios. Creo que eso también... pentecostal. Sí, creo que eso también, bueno, no sé, voy a hablar por mi parte. Yo en lo particular era como muy ignorante de esto de las ¿cómo fue que dijiste? De las organizaciones. Sí, denominaciones. De las denominaciones. Yo era como muy ignorante de eso, ¿no? Bueno, yo soy de Asambleas de Dios, o yo soy de... No sé, de verdad, amados, que yo sentí que yo estaba como en una burbuja. Imagínense, yo en el mundo llego a la iglesia y yo digo, esto es perfecto. O sea, yo quiero salir del mundo, quiero salir de todo eso, de la competencia, de las rivalidades, de las envidias, de los problemas. Ay, me voy a dedicar 100% a la iglesia, voy a llegar donde vamos a estar todos en amor. Y cuando llego me topo con algo peor. Por eso les digo, realmente yo era ignorante de todo lo que o sea, realmente de lo que era la maquinaria de los que estaban por encima de nosotros, Y lo empezamos a descubrir porque estábamos metidos ahí, o sea, en el pleno seno del liderazgo como tal. Como les mencioné, yo trabajaba para una radio cristiana y también trabajaba para un periódico cristiano. Fundé un periódico cristiano, se llamó Redes Unidos en ese momento, después evolucionó a lo que hoy se llama Redes Proféticas. Pero era un periódico que se imprimía y todo, o sea, se podía imprimir. Sí. Adicionalmente a eso, empezó la crisis en Venezuela. Bien, hasta ese punto nosotros, Alexandra y yo, pues decidimos, nos casamos todos y empezamos a avanzar nosotros por nuestros propios medios a investigar. Elohim empieza a tratar con nosotros a través de sueños, de visiones, a poner inquietudes en temas específicos. Como les decimos, nosotros sentíamos que había algo más de decir simplemente soy cristiano, porque los católicos también dicen soy cristiano. Entonces, ¿a qué nos vino a llamar la palabra? O cuando buscamos en la escritura, cuando empezamos a profundizar un poco más, bueno, la escritura nos dice que somos el pueblo de Dios en las versiones cristianas de las Biblias que nosotros leíamos, la Reina Valera 1960. Somos el pueblo de Dios, somos la sal de la tierra, somos el real sacerdocio. Ok, somos todos la luz del mundo. Perfecto.
Pero ¿por qué entonces, si somos el pueblo de Dios, nos cuestionábamos nosotros, no nos están pasando las promesas que corresponden a ese pueblo? Y era ahí donde nosotros veíamos que algo no andaba bien, porque no es posible que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios supuestamente, estemos viviendo las mismas aflicciones que el mundo. Como que si no creyéramos en un Elohim vivo, en un Dios vivo en ese tiempo. Incluso muchas veces sentí verme peor que lo que vivía el mundo común. O sea, era yo estar trabajando y tener una santera al lado, o tener, no sé, una bruja, y que estuvieran en mejor condición en todos los aspectos. Quizás usted hoy está guardando doctorado y usted dirá, bueno, pero yo tengo, no sé, a mi jefe que está económicamente mejor. Económicamente, ¿ok? Económicamente. Y también la palabra nos habla a nosotros específicamente de eso. Bueno, cuando tú veas que los impíos prosperen, claro, no te angusties por ellos porque ellos tienen su recompensa. Algo así dice la palabra. ¿Sí? Pero, ok, ¿sabes lo que es verte que en todas las áreas de tu vida estés peor que cualquiera? O sea, que no veas promesas, que no veas salud, que no veas prosperidad, que no veas nada. Y no solamente en nuestras vidas, sino en la iglesia como tal. En toda la iglesia. O sea, en la iglesia, en la organización, no en la iglesia local donde íbamos nosotros nada más. Amados, nosotros empezamos a ser víctimas de una persecución y un ataque dentro de la congregación, dentro de la iglesia cristiana, porque no fue nada más, repito, dentro de la congregación donde íbamos, por cosas como nosotros, como les decíamos, empezamos a inquietarnos por ciertos temas, como por ejemplo el arrebatamiento antes de la tribulación. Y nosotros tocamos ese tema, tratamos de hablar con ciertos líderes y no se nos permitía. Nosotros sentíamos el mover del Espíritu Santo a la liberación real de la gente, a que existiera realmente una liberación en las personas, en que las personas pudieran salir de las opresiones en las que estaban. Elohim nos impulsaba a ministrar liberación, pero a nosotros se nos prohibía dentro de la iglesia hacerlo. O sea, no podía, porque no estábamos capacitados, porque no teníamos la autoridad del pastor o del líder para hacer eso. Empezamos a sufrir muchos señalamientos desde el púlpito, desde las organizaciones. Sí. Nos empezamos a oponer a situaciones en donde nos tocó ir a cantar, me tocó ir a mí cantar, ella danzar. Y resulta que el pastor, el líder de la iglesia, el principal de la congregación, el apóstol, vino y se arrojó sobre una multitud, como que si él estaba en un concierto mundano. Era un evento cristiano y para nosotros tenía cierta solemnidad. Claro. O sea, ¿cómo es eso que vas a estar en ese lanzándote, arrojándote sobre las personas? X, no es el hecho como tal, sino el momento y de paso dentro de la iglesia. Nos empezaron a vincular a nosotros con eso porque nosotros aparecíamos evidentemente en las redes sociales, o sea, nuestra foto ahí, nosotros nos pronunciamos en contra de eso. Por eso que cabe destacar que no estábamos de acuerdo con eso. Sí, que cabe destacar que siempre tuvimos un liderazgo y, a ver, a lo mejor pudiera yo decirle, nosotros somos valientes, pero realmente, amados, era como que el fuego que ardía en nosotros del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, como lo conocíamos en ese momento, era tanto, amados, que nosotros no temíamos a nada. O sea, era como que Andrés y yo nos hicimos un equipo en donde yo me apoyaba en Andrés y Andrés se apoyaba en mí y éramos, amados, Andrés y yo contra el mundo, ¿verdad, mi amor? Contra el mundo, no nos importaba nada y no nos importaba, como nos pasó, que nos llevaran a un juicio en donde estábamos mi esposo, mi bebé, Paula estaba recién nacida y yo, creo que Pamelita se había quedado con mi mamá esa vez.
pensé que íbamos a hablar con este apóstol porque nos llamaron a oficina. Amado, mire, si hubo unos líderes que quisieron hacer las cosas bien, y si las personas, y si los que eran nuestros pastores y nuestros hermanos que estaban en la iglesia ven esto, saben que es así. Líderes que querían hacer las cosas bien y que querían estar en santidad y llevar a los jóvenes a estar en santidad, éramos nosotros dos, amados. Porque queríamos agradar a Dios en toda nuestra vida. Llevábamos a eso, incitábamos a los jóvenes a que estuvieran en santidad, a que hicieran las cosas ordenadamente, a que teníamos que mover la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que cantemos, le decíamos a los jóvenes, cada vez que nos paremos, que prediquemos, que dancemos, la presencia del Espíritu Santo se tiene que mover. Claro. Eso es lo que le enseñábamos a nuestros jóvenes. Pero eso no gustaba dentro de la congregación porque éramos tratados de emocionalistas. Y que éramos valientes y que cualquier cosa extraña que se movía, nosotros inmediatamente lo abordábamos y eso a la iglesia no le gustaba. Incluso en una oportunidad nos llegaron a decir, muchos nos llegaron a decir, estamos de acuerdo con ustedes, es cierto, a mí tampoco me gusta el apóstol, a mí tampoco me gusta lo que el pastor está haciendo, pero yo debo someterme a mis autoridades. Uh-huh. Y ahí empezó, y eso fue otro detonante para nosotros decir, ¿a qué autoridad entonces nos debemos someter nosotros? Exacto, porque además no era una experiencia nada más de nosotros, porque algunos me han colocado en el testimonio escrito que, pero eso fue una experiencia de ustedes por la iglesia donde cayeron. No, amados, no, porque primero nosotros no nos convertimos al Señor, nosotros nacimos en el Evangelio. Y la historia siempre es la misma. No sé, el ataque dentro de la iglesia, 25 años en el Evangelio. O sea, completico, desde el nacimiento hasta el día en que nos fuimos. Completico y conocemos la historia como tal. Después empezamos a despertar y nos empezamos a dar cuenta que todas las fiestas de la iglesia protestante, de la iglesia cristiana evangélica, estaban relacionadas con el catolicismo. Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Día del Niño. Y nosotros empezamos a decir, ya va, pero ¿qué es esto? Sí. Y empezamos a decir, o sea, a desvincularnos de todo eso y eso fue la matazón. O sea, ¿qué les pasa a ustedes que no van a celebrar Navidad? O sea, por favor, si eso es en honor a Cristo, al nacimiento de Cristo. Teníamos las alarmas muy encendidas. Yo me acuerdo, mi amor, no sé si tú te acuerdas, creo que era un cumpleaños, una Navidad, que yo te digo, o sea, no puede ser que no haya un cumpleaños en mi vida que yo me sienta plena. Por eso fue que empezamos a estudiar sobre los cumpleaños, de hecho. Teníamos las alarmas, sí. O sea, no puede ser que no haya un cumpleaños donde yo me sienta feliz, donde yo me sienta plena. O sea, y comentábamos nuestras experiencias de cómo eran nuestras Navidades y decíamos, yo amo las Navidades, yo amaba las Navidades porque viajaba con mi familia, pero justamente lo que era el 24 de diciembre en la noche y el 31 de diciembre en la noche eran horribles. Uh-huh. Y tú me decías, a mí también. Y empezamos, oye, ¿por qué pasan esas cosas? Todo empezamos a cuestionarlo, amado, todo. ¿Por qué pasan esas cosas? Pero ¿por qué aquel que se monta en un colectivo a pedir dinero y te dice Cristo viene, Dios te bendiga? Recuerdo una vez se montó un loco en una camionetica en Venezuela, colectivos aquí en Argentina, y el hombre se monta y dice, bueno, Cristo les ama, que Dios les bendiga, roba la camioneta y se baja. Y yo le digo a Andrés, indignada, y le digo, ¿cómo es posible que usen el nombre de Dios para robar? Y Andrés me dice, bueno, ahí es donde tenemos que investigar. Ahí es donde tenemos que investigar, le digo a Alexandra, el nombre de Dios, que además ya me venía haciendo ruido, sí. Porque la misma gente que nos hacía la guerra dentro de la iglesia, iba y después se terminaba el servicio y venía, Dios te bendiga, Dios te bendiga. O serio, que Dios te bendiga, serio. No me decía, o sea, mis amigos que yo había crecido con ellos y, o sea, mis amigos, mis amiguitos. Antes era, Andrés, Dios te bendiga, bueno, chao, Andresito, ¿qué tal? Ya después cuando vieron que nosotros estábamos cuestionando muchas cosas de la iglesia, Dios te bendiga. Yo decía, ese Dios me suena tan chocante. Sentíamos una puñalada así. O sea, como que Dios te bendiga con esa actitud tan fea. Y entonces Alexandra me hace ese comentario. Yo dije, ya va, el nombre de Dios. Alexandra, ¿cuál es el nombre de Dios? Que la Biblia dice que Jehová. Dicen, nos enseñaron que era Jehová. Vamos a investigar. Y ahí empieza la inquietud, pero hasta ese punto teníamos miedo de cuestionar ciertas cosas y estábamos en la iglesia todavía, hasta ese momento. Una de las cosas que también nos llamó la atención es que había muchos líderes dentro de la iglesia, buenas personas dentro de la iglesia. Oye, sí. Como fue el caso de mi abuelo, por ejemplo,
pero no había el fruto que se supone se debería dar. Desastre. O sea, la familia no estaba toda en la iglesia. No todos estaban en Dios. Conseguimos a muchas personas que servían ardientemente dentro de la iglesia, con pasión, de verdad, pero sus vidas eran un desastre y vivían en miseria. Yo decía, Padre, pero esto no tiene nada que ver con lo que me dice la Escritura. Aquí tiene que haber algo que no está funcionando bien. Era algo impresionante. Aquí sí no quiero generalizar porque hay ciertas excepciones. Creo que de 10, no sé, Sí. pudiera sacar a 2. Pero lo que era la familia pastoral era un desastre. Un desastre. Los hijos de los pastores. Y eso en términos generales. Por eso le estoy diciendo. Tú te dices que no quieres generalizar, pero evidentemente hay sus excepciones. Por eso digo, pero de es 10, no sé. el factor común en la iglesia Sí, cristiana. el factor común. Yo habiendo crecido en un hogar cristiano, en una familia cristiana, abuelos, tíos, primos, amados, y yo realmente llegó un momento que yo dije, o sea, ¿qué está pasando con Dios? O sea, Dios, ¿dónde está? Claro. Que está permitiendo que todas estas cosas pasen y que todas estas cosas, ¿realmente Dios está escuchando o qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? De hecho, habían cosas que nos hacían ruido también dentro de la iglesia, y sé que a ustedes les pasaba, que decían que los mandamientos estaban abolidos, pero entonces nos manipulaban con el tema de honra a tu padre y a tu madre. Entonces uno, bueno, ¿qué? Porque es el primer mandamiento con promesa y eso aparece en el Nuevo Testamento. Y yo nunca entendí por qué habían ciertos mandamientos que estaban abolidos, no entendía por qué el diezmo seguía vigente y los demás mandamientos no. Nadie me sabía explicar, y cuando yo preguntaba, amado, no te metas en esos asuntos, lo vas a entender después. ¿Cuál después? Eran 25 años en el Evangelio. Estudia teología. O sea, Mi papá es teólogo y yo me estudié un montón de libros, un montón de libros, sí, no voy a decir que todos, pero casi toda la biblioteca que mi papá tiene en la casa, de libros y libros y libros de teología, y me los comí todos, amado. Y leía para tratar de entender la teología cristiana, y yo no le hallaba sentido a esas inconsistencias. Inconsistencias como que, bueno, están abolidos los mandamientos de idolatría, por ejemplo. Pero entonces la Iglesia Católica sí puede tener eso, y cuando ellos se defienden, ellos dicen que eso está abolido y que la imagen representa ellos a una adoran lo que deidad. representa. Claro, ellos no adoran el objeto, sino lo que eso representa. Bueno, amado, un montón de inconsistencias que yo decía, realmente esto no tiene sentido. Empezamos a estudiar las denominaciones. No, pero para cerrar eso que dices, ok, la idolatría por un lado, pero entonces empezaron ellos a idolatrar y adorar a pastores. Exactamente. Mire, yo nunca me olvido, nunca me acuerdo. Uh-huh. Una vez iban a hacer un culto especial. La iglesia está llena de momentos especiales. En un culto especial, y yo me siento adelante porque Andrés y yo teníamos eso, amado. Nosotros llegábamos y nos sentábamos siempre de primerito, pero nosotros llegamos fue aquí a adorar, a brincar, a adorar a Dios. Atrás había mucho movimiento de Sí, gente, y mucho distraída. ruido. Ahí nos sentábamos nosotros de primerito. Y recuerdo que una vez me dijeron que por favor me fuera para atrás, porque ahí iba el apóstol. Y donde se paraba el apóstol no podía estar un simple mortal como yo. Ay, amado. Y no fue como, porque hay un texto en la Biblia que nos sugiere a Sí, nosotros por no eso. sentarnos adelante. Pero nos sentamos adelante porque atrás era un desorden. Y no queríamos perdernos nada. Por eso nos sentábamos adelante y nos mandaron para atrás. Realmente incomodísimo ese tipo de situaciones o sea, cómo tú idolatras. Lo vi yo también con el tema del periódico donde trabajaba. Cómo se le rendía una pleitesía asquerosa a pastores famosos como Maldonado, como Cash Luna, incluso a agrupaciones, Tercer Cielo, no sé, varios que llegaron al país y estábamos en el movimiento. Yo estaba como reportero, amados, y era realmente increíble el nivel Sí. de idolatría que se le tiene a estas personas. Y todo eso fue sembrando en mí como una inquietud de esto no puede ser el pueblo de Dios. Esto no puede ser lo que el Creador ha demandado para lo que se supone es su pueblo.
además de ver el comportamiento de la gente completamente inapropiado. Y el dolor y la decepción que eso causa, como les digo, el yo haber dejado, el haber como que cerrado un ciclo de mi vida, de lo que era todas las artes en el medio secular, y haber venido o haber ido en ese momento a la iglesia a refugiarme. Realmente era que yo quería buscar un refugio. O en Venezuela hacen una marcha, que Sí. es la marcha para Jesús, creo que hay otros Sí. países que también la tienen. Y yo contenta, era mi primera marcha a la que yo iba con las danzas que yo tenía, ay, yo contenta, ay, vamos a adorar a Dios, vamos a orar, no sé qué. Y me acuerdo que se me metieron unas payasas, literal, porque estaban como maquilladas como unas payasas, y nos empiezan a empujar. Y yo miro a las chicas de las danzas y les digo, quédense tranquilitas, no vamos a perder nuestra bendición, no se preocupen, sonrían, lindas. Tú no sabes quién soy yo, me dice la líder. No, de verdad, yo no sabía quién era, porque yo no me desenvolvía en ese medio, yo estaba en otras áreas, en otros medios de comunicación. Y ella me grita como que, porque yo no me quito cuando ella llega, si todas las danzas a nivel nacional saben que cuando ella llega se tienen que quitar, y yo no me quité. Increíble. Y ella me grita y me dice, tú no sabes quién soy yo, quítate. Amados, fue como un golpe en el estómago. Yo le decía, pero es que yo no sé quién eres tú. Me acuerdo que me quité a las muchachas, obviamente, y después les pregunté a ellas, porque ellas sí tenían tiempo, y les pregunté que quién era ella, y fue cuando me explicaron, bueno, que era una líder, la líder nacional de danzas, una mujer que movía la gloria de Dios de manera impresionante. Pero, o sea, de verdad que me impresionaba ver, no solamente la idolatría que tenían estas, porque literal, era que donde ella llegaba se quitaba, y la posición de ella de que tú sabes quién soy yo, porque una cosa es, amado, los que adoran, y otra cosa es el tonto que se deja adorar. Claro. O sea, un momento, Claro. uno tiene que tener como que cuidado con esas cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, en vista de todo esto, nosotros empezamos a decepcionarnos, evidentemente, pero eran dos cosas que pasaban en paralelo. Era la decepción porque ya teníamos los ojos abiertos de ver todo eso, y al mismo tiempo de querer indagar, de querer buscar un poquito más de lo que era la presencia de Dios. Empezamos a investigar otras denominaciones para ver si era que la iglesia pentecostal era la que estaba mal. Bueno, empezamos a investigar la adventista, y resultaba, bueno, que era dejándose llevar por Elena White y no realmente por la escritura. El G12, todo era un desastre con el G12, una cuestión ahí piramidal, donde a César Castellano se le adoraba más que a cualquier mismísimo Jesucristo. Bueno, amados, así todas las demás denominaciones, incluso yo le digo a Alexandra, bueno, no sé, vamos a investigar otras que siempre nos satanizaron dentro de la iglesia, que eran consideradas sectas, los testigos de Jehová. Y investigamos ahí, conversamos con testigos de Jehová, y también nos dimos cuenta que era otra equivocación, y todas las denominaciones cristianas habían salido de la iglesia católica. Ojo con esto, resalto. No fuimos a ninguna otra religión. No tocamos ninguna otra iglesia. Era investigando nosotros. Solo investigábamos por el internet. Atención a esto. Y hablábamos con ciertas personas que pertenecían a esas religiones como para a conocer un poco más. Correcto. Y está bien, la palabra nos dice que escudriñalo todo. Sí. Y que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como lo conocíamos antes, nos guiaba a toda verdad. Amados, agarraron y nos sentaron. Porque resulta que nosotros estábamos mal. Estábamos moviendo el despertar de otros. Eso. Estábamos moviendo el despertar de otros. Porque realmente cuando nos ponen en disciplina y nos sientan, no nos dicen que porque estemos en pecado, no. Sino porque nosotros movimos y alborotamos la congregación. Las aguas, como lo dijeron Sí, en ese tiempo. alborotamos las aguas, ¿ok? Nos pronunciamos ante el acto que Andrés les comentó hace rato. Donde el apóstol se lanzó sobre la gente. Se supone un evento solemne en donde, amados, si nos están escuchando, las personas que estuvieron saben que no estamos mintiendo, en donde los jóvenes estaban sin camisa, en donde, o sea, había humo como una discoteca, o sea, eso era una cosa horrible. Yo estaba con las danzas ahí, Andrés le tocaba cantar.
este apóstol se lanza sobre los jóvenes lo pasaban así como que, bueno, un concierto, no sé, y pues nosotros nos pronunciamos públicamente nos pronunciamos. Porque públicamente estábamos ahí. En contra de esa acción. Nos llamaron, pues, nos dijeron que pues estábamos haciendo mal porque habíamos tocado al ungido y habíamos ridiculizado al apóstol. Nos llaman para una aparente reunión con él y cuando llegamos estábamos prácticamente en un juicio en donde estábamos, como le dije, estábamos nosotros dos, mi bebé, estaban nuestros pastores que se suponía iban a apoyarnos a nosotros y estaba toda la directiva de la iglesia y resulta que, bueno, realmente fue un juicio en donde realmente nadie nos apoyó. Sí, para nada. Pero le dije sus cosas a más de uno ahí que llegó. Y por la palabra, amados. Nuestra defensa siempre fue por la palabra. Nos sentaron, nos pusieron en disciplina, cosa que les dije a ellos que no me tocaba de otra que aceptarlo porque ellos lo estaban moviendo así, pero eso no sale en la palabra. ¿En qué parte de la escritura dice que tú puedes poner en disciplina a otra? No. Sí. Y menos por una situación que no era de pecado. Conocíamos gente que sí estaba en pecado en realidad y se seguían montando en el púlpito. Es decir, una doble moral asquerosa dentro de la iglesia. Incluso los hijos de esa misma gente estaban en pecado y querían venirnos a poner disciplina a nosotros en vez de poner disciplina a los hijos. Un desastre. Los hijos de todos los líderes que estaban ahí eran un desastre. Entonces nosotros, amados, decidimos cumplir nuestra disciplina. Estuvimos así como, no sé, 2 meses, una cosa así. Nos levantaron la disciplina y ahí, levantando la disciplina, nos fuimos, amados. No conocíamos nada de raíces hebreas, de nada. No, o sea, nosotros conocimos la verdad descubriendo la mentira del cristianismo. Así fue como pasó. Anote esa frase. Ahí fuimos a parar con un ministerio internacional de Italia que nos arroparon en ese momento. Estuvimos ahí, yo creo que si fue un mes, fue mucho, porque realmente era lo mismo de la iglesia, era la misma pleitesía, los líderes, y no queríamos otra vez lo mismo. Y bueno, ahí decidí, le dije a Alexandra, mira, Alexandra, hasta aquí llegamos, vamos a buscar al Señor por nuestros propios medios, estamos en tiempos peligrosos, y así no se puede. Esto es un verdadero caos, un verdadero desastre. Amados, nos quedamos en casa, solamente ella y yo. Empezamos a investigar lo que Elohim empezó a inquietarnos, lo que el Padre empezaba a inquietarnos. Todas esas cosas que no tuvimos respuesta en la iglesia, lo empezamos a investigar nosotros. Nos quedamos solos completamente porque no había familiar, no había líder, nuestros amigos se abrieron, en la iglesia prácticamente les prohibieron que se nos acercaran. Bueno, yo tuve que salir por supuesto, de todo lo que tenía que ver con la iglesia. Se nos boicoteó el medio de comunicación, también por el liderazgo pesado en Venezuela, porque ya yo iba montando todas estas cosas de revelaciones, de inquietudes, lo iba montando en el sitio, no acerca de las personas como tal, sino de las inquietudes, de lo que se movía dentro de la iglesia, cómo era posible que sucediera de lo que se suponía era el pueblo de Dios. Y ahí Elohim empieza a inquietarnos, a mostrarnos sueños, visiones, a mostrarnos a través de esa inquietud cómo teníamos que buscar. Recuerdo que tuve una visión, un sueño, donde había una montaña y encima de esa montaña se apareció el nombre. Yo no lo había visto, amado, o por lo menos yo no recuerdo haberlo visto y que me haya quedado en la mente el Yohei Bajei, el nombre de Yahweh, como tal en hebreo. Cuando yo veo eso en esa montaña, yo, ¿qué es esto? No lo supe, amado, hasta, no sé, semanas después que investigando y buscando, veo esas letras y yo digo, esto fue lo que yo vi en esa visión en un monte. Y supe que el monte que yo estaba viendo era el monte Sinaí. Impresionante. Alexandra, el Padre, le empezó a mostrar revelación. También ella me comunicaba esas inquietudes y yo empezaba a investigarlas. Ahí nos dimos cuenta de un montón de verdades. Hasta ese momento
No sabíamos nada de que existía algo que se llamaba Raíces Hebreas. De hecho, no, en ese momento no existía nada de Raíces Hebreas. En O YouTube. sea, no con el, No con el impulso. no como se puede conocer ahorita y con la facilidad que se consigue ahorita. El Rod de Palacio, sabemos que hay muchos ministerios que tienen muchísimos años, pero realmente, vamos a decirles que nosotros podíamos conseguir con facilidad, no era difícil. De hecho, el Rod de Palacio lo conseguimos fue después. Sí. Después ya tendríamos como 8 meses investigando y leyendo Sí. sobre esto, pero no sabíamos. No sabíamos. Empezamos a investigar, Elohim nos revela su nombre, impresionante, a través de la escritura, leyendo, Elohim me hacía inquietar en buscar hacia la profundidad de su palabra, a buscar a la raíz. Ya yo venía trabajando en un medio de comunicación y ya yo sabía que ir a la fuente era lo mejor que podía haber. Entonces eso me había quedado de ir a la fuente de la información. Ahí, amados, el Padre nos empezó a revelar, ahí empezamos a entender muchas cosas. Nosotros mismos, por nuestro propio medio, empezamos a buscar, a inquietarnos en eso. Una vez que conocimos el nombre de Yahweh, inmediatamente nos saltó la inquietud también por el nombre del Mesías. Bueno, si el nombre de Yahweh no es, si el nombre de Dios no es, sino que su nombre es Yahweh, entonces aquí tiene que haber algo con el nombre del Mesías también. Claro. Bueno, las investigaciones, que es historia, usted se puede meter ahí, lo va a encontrar. Nos damos cuenta que Jesucristo, un invento completamente católico, ya sabíamos que la Iglesia Católica estaba metida en todo esto, nos desvinculamos y dijimos no somos más cristianos. Y no somos más cristianos porque el simple hecho de que eso no existe dentro de la palabra. Resulta que aquel texto bíblico que dice, bueno, y por primera vez se les llamó cristianos. No, en los originales no sale eso. Se les llaman los caminantes, los que predicaban. Los Norrin, los que estaban moviéndose de un lugar a otro, pero no eran los cristianos, era una manipulación, que la Reina Valera, la versión 1960, fue una versión hecha por 2 monjes católicos, Reina y Valera, y que ellos metieron ahí un montón de doctrinas y cosas que no existen en los originales, como la fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no existen en los originales, que la Iglesia Católica reconoce haberlo metido ahí. O sea, que Elohim es uno. Ahí empezamos a darnos cuenta que no son estas fiestas. Entonces nos vamos a la Escritura y nos encontramos con las fiestas de Levíticos 23, que son perpetuas, que somos adoptados como hijos. Ahí empezamos a recuperar nuestra identidad hebrea. Entonces, Alexandra y yo llegamos a la conclusión de que éramos pueblo de Israel, pero no sabíamos ahora cómo llevar a cabo esto. Amados, hasta ese momento yo pensaba que me estaba volviendo loco, se lo digo. Que no estábamos. Sí, y le digo a Alexandra, creo que, yo no sé, tú y yo somos los únicos que estamos en esto, es una completa locura. ¿Será que nos estamos volviendo locos? ¿Qué está pasando? Pero en mí había la convicción de que no era así. Desde muy niño, Elohim a mí me hablaba, me mostraba cosas, y yo aprendí desde muy joven a reconocer la voz del Padre. Y en esos momentos así de tambaleo, obviamente, desde que es quitarte toda una estructura de lo que te habían venido hablando durante años y ver que ahora no es así. Tú quedas así como que, yo no puede ser, Alexandra, que tú y yo nada más estemos inquietos en esto. Bueno, yo no sé, Elohim irá a hacer una revolución, será. Y agarro yo mi medio de comunicación, que ya no lo imprimía porque estaba la crisis de Venezuela, sino que lo convertí en un medio digital, a un blog de un blog. Ahí empecé a vaciar la información y la subía en Facebook. Vaciaba la información, la subía en Facebook, la subía en las redes sociales, en Twitter. Amados, mi sorpresa fue que un montón de personas alrededor del mundo empiezan a escribirme que tienen la misma inquietud. Ahí yo me doy cuenta que algo estaba pasando y que no era yo nada más. Además, lo difícil, el impacto, sé que ustedes también lo vivieron, porque el impacto que tienes en el entorno de ese momento es bastante fuerte, ¿no? Tener nuestro Facebook llenos de cristianos, el medio de comunicación cristiano, los que seguían el medio de comunicación cristianos. Claro. O sea, cuando nosotros empezamos a mostrar esto, como les digo, mucha gente dentro de la iglesia nos dijo, estamos con ustedes, estamos de acuerdo con ustedes. Claro, cuando nosotros empezamos a voltear, a cuestionar,
a decir, no, pero creo que una de las primeras cosas que recuerdo que lo descubrimos estando dentro de la iglesia era lo del arrebatamiento. Sí. Le hicimos una pregunta a una maestra del instituto bíblico, del instituto de teología. Uh-huh. Le hicimos la pregunta y le dijimos, quiero que tú me digas, tú que eres maestra del instituto, ¿cuándo es el arrebatamiento? Dime tú, ¿qué dice la palabra de cuándo es el arrebatamiento? Y esa persona me acuerdo que nos dijo, hay 3 teorías. Tres posturas. La teoría de la pretribulación, durante la tribulación y la postribulación. Eso realmente hizo en nosotros, amados, éramos como unos niños, así como cuando tú le dices eso al niño, o sea, sí, fue como quitarnos un montón de vendas de los ojos. Y Andrés y yo me acuerdo que le dijimos, o sea, realmente hay 3 verdades. No me puedes hablar de 3 teorías, de 3 posturas. Cada quien cree la que quiere. O sea, No. que quiere irse antes, se va antes, que quiere irse Andrés, en el medio, se va en el medio, el que quiere irse después, se quiere ir después. ¿Qué es eso? Andrés le dice, no, dime la que tú crees que es. Según la escritura. Según la escritura. Y esa persona dice, yo creo que la iglesia pasa la tribulación. Y le dijimos, ¿y por qué no lo enseñas? No, yo no tengo autorización de enseñar eso, yo debo guiarme por el libro del pensum académico que tenemos nosotros dentro del instituto. Entonces, imagínense, amados, nosotros cuando empezamos a buscar toda esta información basada en la palabra, lo que ya muchos de ustedes conocen, todo fue, amados, Elohim nos iba dando porque Él fue nuestro maestro, Mashiach fue nuestro maestro. Él nos empezó a dar sopita, empezó con el Shabbat. Porque si nos hubiesen hablado en principio de la Trinidad, tú le dices a un cristiano que la Trinidad no existe y le estás dando, bueno, pues en el estómago. Y empezó poco a poco, empezamos nosotros a digerir. Dígame, creo que el tema del calendario fue uno de los temas más complejos. De hecho, como dice Alexandra, nuestro maestro fue el mismo Mashiach, porque, les repito, no había acceso a la información así tan fácil en ese momento. No siquiera sabíamos cómo buscar. Ahorita, bueno, tú buscas con raíces hebreas y consigues, pero en ese momento no sabíamos. Después fue que le pusieron eso de raíces hebreas, así, pero yo no sabía cómo buscar. ¿Cómo busco? Bueno, ¿qué soy? Ni idea. Y por eso no encontrábamos nada y nos tocó a nosotros mismos pues investigar y a recibir mucha revelación, mucho. Y todo, amado, lo que usted ha visto que se sube en redes proféticas fue el mismo Yahweh hablándonos. Como Alexandra les dice, una de las primeras cosas fue el Shabbat, al darnos cuenta que cuando tú vas investigas y pones los mandamientos, los 10 mandamientos, te van a aparecer los 10 mandamientos de la Iglesia Católica donde no aparece el Shabbat. Eso para llamar la atención, te vas a la escritura original, está ahí, te das cuenta que el día de reposo lo tienes que guardar no a la manera adventista, sino a la forma hebrea, como lo dice la palabra, apartándote para Elohim de verdad, no bajo una hipocresía, ni yendo todo el día para la iglesia a cansarte igual, o sea, no, hay un montón de cosas ahí que aplican según la palabra. Recuerdo que Venezuela estaba en una crisis espantosa, la peor en ese momento. No se conseguía comida, aunque tuvieras dinero, no podías comprar nada porque no había comida que comprar. Y yo veo que en la escritura hay promesas para el pueblo, pero esas promesas yo no las estaba viviendo, no las estábamos viviendo como familia. Y yo decía, Alexandra, yo estoy convencido de que nosotros somos pueblo de Israel, pero hay algo aquí que no está bien. Y me voy a oración y le digo, Padre, no es posible que nosotros en medio de esta crisis suframos como todos los demás venezolanos. Cuando somos tu pueblo, tiene que haber una diferencia. Y Elohim me hace ver sus promesas dentro de la palabra, pero el compromiso. Y entre esos compromisos estaba el pacto de la Brit Milá, de la circuncisión, donde es un pacto perpetuo y todo aquel que quiera recibir las promesas que entran por medio de ese pacto, el pacto de Abraham, tiene que entrar en circuncisión. No solamente eso, sino que el Padre también nos habla de que nosotros nos habíamos bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como les había dicho, eso es una fórmula agregada por el catolicismo, no existe realmente en la Escritura. El verdadero bautizo es en el nombre del Mesías, de Yeshua, que es lo que sale en los escritos originales. Es decir, teníamos que repetir nuevamente ese pacto. Fuimos y nos bautizamos, amados, contra viento y marea. No teníamos
forma de llegar a un lugar con ríos en Caracas, no había transporte, nos tocó caminar con las niñas. Bueno, ahí se nos sumó la hermana de Alexandra, otra amiga también muy cercana, y fuimos, que estaban aprendiendo junto con nosotros, le transmitimos esta inquietud. Y éramos nosotros 4, solitos con nuestros niños, sí, amados, contra el mundo entero encima. Nos bautizamos en el nombre de Mashiach, amados, y empezó a haber un cambio. Amados, fue literal, o sea, de fue verdad. en víspera de Pesach, me acuerdo. Ese fue en la el mañana, sí, era la mañana y en la noche caía Pesach. Sí. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Amados, yo recuerdo, a ver, en ese momento era tristeza. Yo creo que hoy lo recuerdo y no cambiaría ese momento de ver ese morir de nosotros y ese renacer de lo que somos hoy, ¿no? En Mashiach. Era tanto la crisis que vivíamos nosotros en Venezuela, horrible, el hambre, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien para el Señor, para Dios, y estar mal, y no teníamos ni siquiera para el pan y el vino ese Pesaj, no lo teníamos. Y me acuerdo que Andrés me dice, el agua me dice que la única forma de dejar de ser un perrillo que come de las migajas de su dueño y sentarnos a la mesa a comer es siendo Israel. Y nosotros lo primero que debemos hacer es hacer la inversión. Amado, fuimos, como Andrés les cuenta, ay, eso fue toda una aventura. Fuimos casi que entre todos pusimos un granito de arena para poder llegar al río. Una aventura, esa también, la inversión, bueno, la hicimos. Y allá quedó, allá deben estar los cuerpos espirituales de lo que fue Alexandra y Andrés, para nacer nuevos. Nunca más, amados, nunca más supimos lo que era la necesidad. Nunca más supimos lo que era el hambre. Ya está llegando. Shalom, ¿ya estás grabando? Sí. Ok, Shalom, Mari, ¿cómo estás? Ya estamos recibiendo las cajas. Pero se va a grabar. Ahí está listo, ya En esto es verajá, esto es... ¡Wow! Esto nos llena a nosotros de mucha motivación para seguir adelante. Ha llegado un momento de la verdad. Acaba de llegar ahorita. Lo recibí aquí en la sede. Siempre estás obrando. Aleluya. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te adoraré. Vive Elohim. Aquí estás. Amén.
Hermoso para todavía. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres camino. Milagroso, abres caminos. Milagroso, abres caminos. Milagroso, abres caminos. Milagroso, abres caminos. Tocando mi corazón. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Saca de nosotros lo que tiene que ser transformado, Yahweh, para estar dignos delante de ti. Queremos parecernos cada día más a lo que tú quieres. Elohim empezó a prosperarnos, amados. Cabe destacar que somos profesionales, pero con la crisis de Venezuela no tiene nada que ver si eres profesional o eres una persona que no estudió nunca, es exactamente lo mismo, porque vas al supermercado y no se conseguía nada en ese momento. Elohim empieza a prosperarnos de una manera prodigiosa. Vemos cómo el alimento se empieza a multiplicar en manos de Alexandra. Gente que no nos conocía, nos tomó como familia. Increíble. Se empezaba a cumplir la palabra Se empezó a cumplir la impresionantemente. palabra, amados. También se levantó la familia de nosotros de una manera impresionante. ¡Wow, amados! La guerra, se desató esa guerra que dice la palabra que se desataría cuando empiezas a buscar de Mashiach. Los enemigos serán los de tu propia casa, y lo sufrimos y lo padecimos terrible. Señalamientos, crítica. Ay, amados, la familia se nos vino encima, terrible. No podíamos estar en el mismo lugar, nos corrían de las casas. Y todo porque nosotros decíamos que éramos de Israel y que supuestamente ellos nos decían que estábamos hablando mal del evangelio, que éramos unos apóstatas. Realmente fue muy feo todo ese proceso. Recuerdo que a los meses, que quería decir esto hace rato, Sí. entro en el pacto de la circuncisión. Después en otro video les voy a contar mi experiencia, cómo fue en ese sentido. Amados, y de verdad, bautizo y circuncisión, y empezamos a celebrar la fiesta. Como les dije, nos bautizamos y en la tarde era Pesach. Sí. Y a partir de ahí empezamos a nosotros amados, a celebrar las fiestas para Elohim, y hubo un cambio radical. Habían pasado para ese momento como 9 meses desde que habíamos salido de la iglesia como tal. No, habían pasado como 9 meses desde que empezamos nosotros a investigar. Ay, de verdad que ahí sí no de las tengo raíces idea. hebreas. No, yo sí me acuerdo. Desde las raíces hebreas habían pasado como 8 meses desde que comenzamos hasta el momento en que hicimos inversión y celebramos por primera vez la fiesta. Pero tendríamos ya como 1 año y medio de que habíamos salido de la iglesia. Porque no salimos de la iglesia porque conocimos de raíces hebreas. No, Salimos de la iglesia porque habíamos conocido que esa era la verdad primero que nada. que era mentira. Que era mentira. Que era mentira. Eso. Exactamente. Que tú mencionas todo ese proceso terrible que se vive cuando vienes a ese proceso que dice la palabra, ¿no? Que él vino a causar división y que los enemigos serán los de tu propia casa. Y a pesar de esa división que se estaba formando en nuestra familia, que no la habíamos vivido estando dentro de la iglesia, que ahí es donde nosotros debemos filtrarlo todo por la palabra. Ni de que nos odiaran. A nosotros Claro. nos amaban dentro de la iglesia Claro. cuando éramos borreguitos ahí. Claro, entonces claro, todo lo que vivimos nosotros tenemos que filtrarlo por la palabra. Y era lo que nosotros nos hacía ruido. Bueno, pero estar en hambre y en miseria y estar en escasez cuando estudiábamos, cuando trabajábamos, cuando teníamos nuestro negocio, con el tema de la academia, nosotros teníamos una academia de artes escénicas, cuando queremos hacer las cosas bien para el Señor y estar en esta situación en la que tú dices, bueno, pero ¿dónde está Dios? Pero entonces las cosas que dice la palabra que va a vivir su pueblo, no las vivíamos.
ni las buenas ni las no tan buenas, como es el caso de la división que Mashiach vino a traer. Pero empezamos entonces a ver cómo se cumplía la palabra, en donde éramos prosperados, en donde teníamos alimento, en donde Elohim nos daba la provisión todo el tiempo. Entonces empezamos a ver la división que no vimos cuando estábamos en el cristianismo. ¡Ay, que es amargo! ¡Uy, que es incómodo, que duele! Bueno, pero nos vamos a la palabra y la palabra dice, y los enemigos serán los de tu propia casa. ¡Ay, estamos viviendo la palabra, Andrés! Se está cumpliendo la palabra en nosotros. Éramos firmes, amados, con lo que nosotros veníamos aprendiendo. Eso fue otra cosa también que en medio de toda lo agresivo que fue nuestra salida de la iglesia, dentro del ministerio que Andrés lleva, del medio de comunicación realmente, que Andrés llevaba, que era un medio de comunicación bastante polémico. Se tocaban temas. A nosotros no nos gustan las cositas a medias tintas, o son blancas o son negras. Y nosotros siempre hablamos las cosas tal como son. Y eso ha sido, no hoy que que hemos venido a la sede antigua, sino desde siempre. Entonces esas cositas como que la gente no tocaba, los ciertos tabúes, veníamos a nosotros y lo tocamos. Eso no se toca, no, eso se toca. Eso se toca porque a mí la palabra me enseña esto y esto. Además, ya yo estaba cansado de las censuras dentro de la iglesia y era mi medio de expresión, ¿verdad? O sea, mi blog, o sea, mi periódico, yo me expresaba ahí respetando las opiniones de los demás, pero, o sea, ¿por qué tiene que haber una censura? Realmente fue increíble todo esto. Nuestros familiares se convirtieron en nuestros propios enemigos, amados, pero con firmeza y determinación, cuando nosotros nos empezamos a dejar de celebrar cumpleaños, dejar de celebrar esas fiestas, ellos muy molestos se convirtieron en nuestros enemigos. Pero, amados, esa determinación con el tiempo y el ver el poder de Elohim moverse en nuestras vidas, actuar en nuestras vidas como no estaba actuando en la vida de ellos, que seguían siendo cristianos, también los hizo reaccionar, amados, y nosotros, sin estar predicándoles y sin estar metiéndoles este mensaje por las narices, simplemente que ellos vieran a través del testimonio, como nos enseña la palabra, ellos hoy por hoy también están sirviendo a Elohim, estudiando las raíces hebreas y guardando Torah. Amados, aleluya. Uno de los gozos más grandes que hemos sentido y visto el poder y la magnitud de la Gesed, de la gracia de Yahweh sobre aquellos que le aman. Y nosotros, como le dije, no fuimos a salir a predicarle y tienes que arrepentirte. Eso fue una de las cosas que no hicimos. Simplemente comunicábamos, vivíamos, amados, y se reflejaba el poder de Elohim, sobre todo en Venezuela. Esto es importante, porque en Venezuela es un país en crisis, y ver que nosotros no estábamos en crisis, y cómo pasó, amados, pasó de manera milagrosa. Elohim movía a las personas a extendernos la mano, nuestra academia empezó a crecer, la gente se empezó a inscribir, o sea, grandioso, de verdad, un espectáculo. Soy Andrés Isaac Horta y esto es Redes Pasión. Los invitamos a este 15 de agosto al concierto de Redes Pasión a las 4:30. Tenemos muchas sorpresas, no te lo pierdas, solo aquí en hermoso. Realmente nunca, como Andrés dice, nunca fue que le predicamos, pero sí éramos contundentes.
Y respondíamos las preguntas que ellos mismos nos Sí, hacían. éramos contundentes. Por lo menos en mi caso, mis padres eran cristianos, obviamente yo me formé, ellos fueron los que me formaron en el Evangelio. Y a pesar de que yo no les metí el mensaje, siempre fuimos una familia que todos nos les comunicábamos. Y si yo me sentía mal en la iglesia y yo les decía a ellos que no me gustaba lo que me hacían en la iglesia, ellos salían por mí, bueno, pues con una espada a defenderme. Yo pensé que en este momento iba a ser así. Yo llego, les comento lo que Andrés y yo estábamos descubriendo. Mi papá estaba también teniendo la inquietud, mi mamá también. Pero De bueno, hecho, mi suegra fue la que me recomendó la Biblia Kadosh, me sí, acuerdo. Sí, ellos Cuando fueron- ella vio que estábamos investigando esto, empezando, ella dijo, yo me puse a investigar y conseguí esta Biblia. Sí, pero ella- inmediatamente, sí, inmediatamente lo se rechazó. cerraron, lo sí, rechazaron. por el mismo temor de estar apostatando, qué Sí, sé yo. correcto. Y yo recuerdo que yo también contenta, le hago el comentario a mi papá. En principio mi papá se cierra, me dice, Alexandra, estás loca. Después mi papá va a un lugar y como que sí tiene Alexandra razón. Bueno, realmente ellos estaban bastante confundidos, nosotros estábamos firmes en lo que estábamos creyendo. Yo pensé que ellos iban a recibir el mensaje. Mi hermanita, mi hermana, sí estuvo siempre conmigo. Tu hermanita grande. Mi hermanita, pero ella es mi Ya es hermanita. una mujer, tiene hijos y todo. Es mi hermanita, yo la amo. Y siempre conmigo, y la división realmente era pues por mi lado, era con mis padres, y pues estás loca. Entonces claro, tenía que ser contundente porque si nosotros no comíamos cerdo, bueno, era un ataque por eso, porque nosotros no compramos el Shabbat en Y no Venezuela. comíamos cerdo porque Levíticos 11 cataloga el cerdo como un animal insalubre. Correcto. Entonces, por eso, para los nuevecitos que escuchan este mensaje por primera Claro, vez. pues en la casa de nosotros, antes de guardar Torah, comíamos cerdo, comíamos camarones y pues nosotros fuimos contundentes con eso. No comemos cerdo, me acuerdo que en Venezuela nos llevaron un pernil Sí. y nosotros contundentemente dijimos no cuando Venezuela estaba en hambre, en crisis y en escasez. Pero ¿cómo va a rechazar el pernil? No vamos a consumir pernil, así tengamos la nevera vacía, la heladera vacía. Nosotros sabemos que Elohim va a proveer el alimento kadosh, el alimento permitido, el alimento Y que podemos realmente hacer. lo proveyó, amados. Recuerdo que una hermana que yo no conocía, se empezó a hacer popular redes proféticas en Facebook. Las canciones. Empezamos a grabar, a restaurar las canciones, le empecé a subir a YouTube, porque no habían canciones en ese momento, amados, para los que dicen, pero ¿por qué restaurar esa música? ¿Por qué no escribes tu propia letra? Yo escribo mi propia letra, amado. Pero mi banda musical se quedó allá en la iglesia, yo me quedé sin músicos y yo lo que hago es cantar. Yo realmente no me enfoqué en estudiar esa parte de los instrumentos, compongo y todo. Pero empecé a restaurar esa música, esas canciones que amábamos dentro de la iglesia, que el único merecedor de esas letras es Elohim. Y bueno, empecé a restaurarlas y a grabarlas con el equipo más precario que te puedas imaginar. Grabé incluso con audífonos de computador. Rotos, además se escuchaba por un solo lado nada más. Varias canciones están grabadas así. Pero era tanta la necesidad, amados, que había en el pueblo, que yo decía, yo tengo que aportar algo, tengo que hacer algo. Y todavía no se crean que tengo muy buenos equipos, ¿no? Hasta ahora, hasta el momento que estoy grabando este video, es algo bien humilde con lo que se hace, pero se aporta algo, amados. Sí. Realmente fue esa inquietud que hizo que algunos hermanos de otros países, recuerdo, me empezaran a contactarnos diciéndome, estamos siendo movidos por el Padre y queremos, como Mishpajá, como familia de Mashiach, bendecirles, y así empezamos nosotros también a recibir bendición, y no solamente nosotros, los hermanitos que estaban con nosotros, que empezaron a estudiar con nosotros también. En mi trabajo se empezó a prosperar muchísimo la academia donde trabajábamos, o sea, mi academia también, que la fundé junto, la fundé yo y después Alexandra conmigo se unió también. Desde muy joven fundé mi academia. El país entró en esa crisis. Bueno, nos ideamos estrategias, Elohim nos dio las estrategias. Amados, estábamos realmente bien en medio de la peor crisis de Venezuela, y eso hizo que nuestros amigos y familiares dijeran, aquí está pasando algo. Además, la decepción de la iglesia, Elohim me usa con mensajes proféticos que le he dado también al pueblo de parte de Yahweh, y esas profecías pues cumpliéndose también en el tiempo preciso, por supuesto para edificación del pueblo, que hace que la gente reaccione y venga a la emuná, a la fe. Hoy nuestros amigos más cercanos, nuestros amigos
de secundaria, por ejemplo, nuestros amigos de toda la vida que conocen nuestra historia, están hoy en Emuná, y ese es parte de ese fruto, amado, del ministerio y por supuesto del fruto que cada uno de nosotros tenemos que dar aparte, como pueblo que es lleno del poder de Elohim. Realmente, amados, ha sido toda una aventura, ha sido una experiencia increíble el ver el poder de Yahweh en nuestras vidas, el ver una transformación total. Hemos ido renovando nuestras vidas en Elohim, entendiendo que somos un pueblo Kadosh, que somos el pueblo de Israel de verdad, no porque lo inventamos nosotros. Fuimos llamados, después nos dimos cuenta que fue un gran boom en todo el mundo, de que muchas personas, al igual que nosotros, fueron llamados por el mismo Mesías. Hoy este mensaje se está divulgando como nunca, por la experiencia personal de cada quien. No pertenecemos a ninguna organización que nos arrope y nos diga que lo que tenemos que hacer. Nuestro líder máximo es Yeshua HaMashiach. Aleluya. Ese es nuestro líder, al que nosotros servimos y al que seguimos. Y como un cuerpo y como toda una familia en todo el mundo, estamos sirviendo a ese Adón, a Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. Y ahí, amados, es donde está la diferencia, porque a nosotros no nos está convenciendo ni nos convenció ninguna persona. Nos abrió los ojos el mismo Mesías, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amados, y usted dirá, ¿por qué no pasó antes? Porque el tiempo profético es ahora. Y el tiempo profético es ahora, y no hay que entrar mucho en detalles. Veamos lo que está pasando en el mundo para darnos cuenta que el mensaje tenía que llegar ahora, que había que abrir los ojos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sí, es impresionante. Cuando nosotros, entre tantas cosas y tantas maravillas que empezó Elohim a hacer con nosotras, en el sentarnos a la mesa, en el sentarnos a la mesa y ya no comer de lo que caía de la mesa, lo que era imposible para nosotros comenzó a hacerse posible, amado. Las promesas, Alexandra, que hacerse posible, no las alcanzaba en la iglesia. Es hermoso, porque decirle que nosotros hemos logrado algo como por nuestro propio, no sé, esfuerzo. No, porque ha tenido un esfuerzo. Sí, obvio. No, ha tenido un esfuerzo, ha tenido... Claro, pero por nuestro propio mérito, a eso me refiero. Sí, como que por nuestro propio mérito, amado, sería mentira. Realmente todo lo que nosotros hoy tenemos ha sido por mérito única y exclusivamente de Yahweh, ni siquiera de ninguna persona. Sin embargo, yo bendigo, y Elohim lo sabe, a todas las personas que Elohim ha usado, a toda esa mishpajá hermosa, porque somos una mishpajá. Pero definitivamente todas las cosas vienen y provienen de Yahweh. Nos damos cuenta las palabras de Mashiach. La familia es la que hace la voluntad del Padre. Esos son la verdadera familia. Impresionante, hermosísimo. Estamos gozosos, estamos contentos, y será hasta una próxima oportunidad que podamos vernos y que podamos contarles un poquito más de nuestra experiencia. Suscríbete, dale like y comparte este mensaje para que otros también puedan ser parte de esta nueva familia, que es una familia vieja, pero nueva para nosotros, que estamos en un lugar equivocado. Salgan de ella, pueblo mío, dijo Mashiach allá en Apocalipsis, para que no participen de sus plagas, refiriéndose a esa religión que no tiene nada que ver con los mandamientos de Elohim, que están completamente vigentes. Si tienes dudas o inquietudes, contáctanos a través del blog Redes Proféticas, y ahí vas a poder también ver mensajes que están vinculados a todo esto que estamos hablando. Y por supuesto, también les invito a seguirnos en el canal Redes Proféticas en YouTube, donde cada semana subimos un mensaje relacionado a la parashá y a los tiempos proféticos que estamos viviendo. Soy Andrés Isaac Horta, mi esposa Alexandra Palma. Es un placer para nosotros servirle y haberle contado un poquito de nuestra experiencia. Será hasta la próxima. Shalom. Shalom.